No cualquiera encuentra los puntos en común en medio de las diferencias. Graciela Fernández Meijide te presenta una charla cercana en el aire de la 1110. Bueno, seguimos acá con Vicente Palermo, que nos está hablando de un libro que acaba de terminar. Y Vicente dijo una cosa, hablando de Dardo Cabo, el personaje central de una novela, porque de hecho el libro es una novela, basado sobre alguien que existió, por cierto, que yo resumiría en una frase que se dice muchas veces desde el punto de vista del psicoanálisis, ¿no? Cada uno hace de su vida lo que puede con lo que le dieron. Vos hablabas de cuánto lo invistieron de política, la época, la actividad de su padre y sobre todo esa época tan intensa para quienes eran peronistas y se vieron expulsados de un lugar de privilegio y en el limbo durante 18 años. Sí, en ese sentido eso fue decisivo y, digamos, en esos dos aspectos que yo decía, Dardo no eligió, es decir, la vida le vino así y él quedó ahí adentro. Dardo, curiosamente, digamos, es uno de los, digamos, es protagonista con su compañera de uno de los dos grandes romances conocidos del mundo de la izquierda peronista. No hay otros, la verdad, que yo sepa, no hay otros, que son Dardo Cabo y María Cristina Berrier, que tiene todo el romanticismo primero del salto de la fusión de clase, la fusión entre una pituca directamente de familia oligárquica y un muchacho de la élite obrera argentina, peronista encima. En una familia que seguro era antiperonista a muerte. Sí, los Berrier eran muy antiperonistas, pero cuando él... bueno, ellos se casan, establecen una familia y todo, No, se casa estando él preso. Se casa estando preso, sí, en Ushuaia. Y se trata con el padre, especialmente, o sea, tiene con lo que sería su suegro, ¿no? La otra pareja, y la otra pareja es un poco más complicada, pero es la de Alicia Guren y John William Cook, ¿no? La diferencia es que Alicia Guren era muchísimo más inquieta en todo sentido, ¿no? Sí. Y o sea, que María Cristina Berrier era más acompañante. Era más acompañante, y la sí. otra más protagonista. No digo que esté ni bien ni mal, pero era más acompañante y tenía más... estaba más inclinada a seguir en lo suyo, como dramaturga. Yo conseguí un libro, hasta casualmente, lo compré en Mercado Libre, casualmente está firmado y dedicado por ella, el libro, y leí como más de la mitad de las obras de teatro de ella. Bueno, no es momento como para comentarlas, pero digamos, evidentemente ella seguía en eso. Lo acompañaba a Dardo, pero seguía en su propia seguía carrera. en su carrera. Pero bueno, en esos dos si se podría decir que más allá de esto, Dardo era una persona que tenía etapas mujeriegas y tenía etapas no mujeriegas, pero era un permanente atractivo para la mujer. O sea, eso él lo vivía, lo sabía, lo percibía, y eso le vino, no lo eligió. Y debe haber sido muy halagador para él. Era muy halagador, pero también era un problema. Pero bueno, pero eran esas parejas. Y digamos, quería decir una cosa. Bueno, en el campo donde se puede decir que él tomó una elección y que tuvo que ver en alguna medida con la cárcel, es en el periodismo. Ahí esa fue una decisión de él. Esa fue algo de decir, no, bueno, yo me voy a dedicar al periodismo. Obviamente se dedicó al periodismo básicamente político. Claro. Eso se ve leyendo las revistas, los números, los ejemplares de las revistas extra de ese momento.
las intervenciones de Dardo están casi todas entradas impregnadas en la política. Sí, muy impregnadas, ¿no? Pero efectivamente, porque él era un gran lector. Mi novela, para llamarla de alguna manera, yo me doy cuenta ahora que ya la terminé, está llena de libros. O sea, los libros intervienen constantemente. En una época donde se suponía, paradójicamente, era una época donde era de acción. Era de acción, eran todos hombres de acción y digamos, los protagonistas principales eran las armas. No, las armas intervienen, pero los libros, muchísimo. También. Entonces, esa relación entre las armas y las ideas es muy complicada, es discutida, por supuesto, en el texto, que no es en realidad estrictamente, yo no sé cómo llamarla, aunque me parece bien que digas que es una novela, porque así voy a poder meterla en algún categoría, categoría, porque me van a decir, es una novela, pero al mismo tiempo es no es ficción. Tiene mucho ensayo. Primero tiene mucho ensayo, sí, ¿no? sí. O sea, tiene partes que son diálogos largos entre, no voy a entrar en detalles, pero entre tres personas, una de ellas es Dardo, con temas vinculados a la política, al peronismo, a la representación, al poder, a la violencia. O sea, son dos grandes temas, digamos, de la historia cultural, político-cultural argentina y contemporánea. Bueno, yo de alguna manera los abordo. Y segundo, que es una novela, pero los acontecimientos... A ver, esos diarios es ficción, esos diálogos son ficción. Son ficción, sí. Claro, por eso te digo, es ficción. Sí, son ficción, pero tienen sentido... discuten cuestiones teóricas, claro, por ejemplo, o discuten cómo entender el peronismo, o qué pasó. Bueno, ahora voy a hablar de eso. ¿Qué pasó con el Congreso de la Productividad? O sea, sí. Hay una... Y después que yo hice muchísimas entrevistas. O sea, yo claro. En realidad yo no invento acontecimientos. Ficcionalizo, literaturizo acontecimientos, sí. Pero inventar... De repente puedo inventar que Dardo estaba viajando y tiene un sueño. Y le puedo... Es imposible, le puedo adjudicar un contenido a un sueño. Eso sí, queda claro. Pero yo no invento qué sé yo, no sé, que Dardo viajó en helicóptero a las Malvinas, o que María Cristina Berriera había tenido, antes de conocerlo a él, había tenido un caso con, qué sé yo, Aldo Ferrer. No, podría ser, eran perfectamente contemporáneas. Sí. Pero... es una novela, pero está basada en hechos concretos y reales, recogidos de textos malos, muchos de ellos, bastante malos, otros no. Los de Bonazo, por ejemplo, Bonazo se ocupa bastante de Dardo y más allá... Sí, se ocupa incidentalmente, pero se ocupa. Lo menciona muchas veces porque es un gran amigo. Y más allá de lo que uno pueda, no sé, ideológicamente la posición de uno coincidir o no con la de Bonazo, los libros de él son libros bien hechos. Tengo que decir que como terribles, somos muy amigos con Tito, yo sabía que lo estaba escribiendo, y cada vez que a mí me aparecía en algún lugar alguna mención Dardo, yo le fotografiaba con el teléfono y le mandaba, y Tito ya lo tenía. Ya lo había recorrido. A veces gracias. Tito, ¿y cómo te resultó ficcionalizar estos pasajes de los sueños? ¿O se te dio bien o decías que en qué me estoy metiendo? No, eso a mí me pasa, me descubrí que improviso, que capaz que, por ejemplo, ahora estoy escribiendo, ¿no? 2 o 3 páginas que le quiero agregar sobre las revistas Extra, sobre su paso ahí, su experiencia ahí, ¿no? Y 5 minutos antes de empezar no sabía bien, empecé, vi un hilo, tiré de ese hilo y se me hizo el argumento que podría haber ido para otro lado. Y a veces descubro, por ejemplo, hace 2 días, eso ya era lo último, creía que era lo último, pero ahora estoy haciendo esto que es lo último de lo último, ¿no? Pero hace 2 días descubrí una cosa que oro en polvo en una revista, porque entendí un tema, digamos, que es la facilidad con la cual uno puede caer
en el anacronismo o la visión retrospectiva en temas que son muy solemnes o muy pesados, imponen su respeto, y entonces uno tiene que decir, bueno, en el caso de derechos humanos, ¿no? Porque el tema, estoy leyendo y me encuentro con que Dardo empieza a comentar, había salido el 45 de Félix Luna, ¿no? Había salido semanas antes. Y entonces yo creí que era una crítica bibliográfica como otras que hace, porque hacía muchas críticas bibliográficas. Era en esta. Críticas bibliográficas siempre en el estilo un poco arltiano que tiene, ¿no? Pero bien hechas. Y empieza a comentar, y yo creía que estaba comentando el libro, y no, estaba comentando una crítica bibliográfica al libro, hecha por un señor que se llama Ovidio Zavala. Este Ovidio Zavala había sido y era un antiperonista acérrimo, que había puesto bombas como Roque Carranza, había puesto bombas, había hecho esto, había hecho lo otro, había estado preso, torturado durante el gobierno peronista, ¿no? Y después de la Libertadora siguió, pero siguió de una manera un poco, ¿no?, más moderada, ¿no? Creo que no se metió con los comandos civiles, bueno. Pero entonces Dardo se encuentra, lo trata brevemente cuando él le da la crítica porque la quiere publicar en Extra, y la publica, ¿no? Dardo se la publica, y entonces dice, bueno, este señor se aguantó con dignidad de esto, aquello, la tortura, o sea que está admitiendo con todas las letras que había habido tortura en el régimen es la peronista. especial. Sí, pero que lo admita Dardo, claro, en Extra. Todo el mundo sabía quién era Dardo. Sí. Era realmente lo llamativo, ¿no? Y ahí dice, bueno, eran riesgos del oficio para él. Claro. Lo más cerca a gajes del oficio. Sí. O sea, ser torturado era un gaje del oficio. Claro. Entonces uno puede decir, bueno, ¿cómo vivía Dardo todo ese tema? ¿Cómo había vivido él cuando todas las veces anteriores que había caído en cana, donde probablemente no lo hayan torturado salvajemente como lo no con picana, pero después, seguro castañazos. pero sí malos tratos de todo tipo y todo lo demás. Y bueno, él lo vivía como gajes del oficio. Bueno, esa es la cuestión a la cual se preparaban muchos. Yo hablando con una muchacha, es una mujer, que siendo muy joven era montonera, no estaba en la acción armada, pero sabían que podían tomarlas presas y torturarlos, con otra compañera que sí fue desaparecida y terminó siendo desaparecida. Pensaban, ¿cómo aguantamos la tortura? ¿Qué tenemos que decir y qué no tenemos que decir? Nadie imaginaba que la tortura iba a estar controlada por médicos que te llevaban al límite de la resistencia a cualquier ser humano. Recién después, cuando se dieron cuenta, fue que las cúpulas, por ejemplo, de montoneros llevaban la cápsula de cianuro. Pero antes era, como vos decías bien, gajes del oficio. Yo recuerdo, siendo muy joven, la famosa sección especial de la policía, donde estaban Lombillo y Amoresano, dos temibles torturadores, golpeadores e interrogadores de la época de Perón. Y perdón, y en esta mística, esta heroización, ¿daba reputación de algún modo haber sido torturado? Sí, dale a Tito, y de haber resistido. Daba, lógico. Era una bueno, el caso quizás heroica. Más claro es el de Rulli. Claro, Jorge Rulli. Sin duda que haber estado en la cárcel daba reputación. Había jinetas, esos códigos se manejaban, que sí, que no, eran invisibles, pero eran muy visibles. Pero de todas formas, el lado del que yo lo quiero agarrar, que me parece extraordinario, es que en ese momento
quizás cuando Dardo fue detenido por última vez, en el 75, y ahí fue terriblemente torturado, y sobrevivió, y después lo matan en el 77, pero quizás por primera vez él haya pensado, esto es inhumano. No, derechos humanos quizás era un concepto que no, pero me están tratando de un modo inhumano, que ningún hombre merece ser tratado así. Que no entraban los gajes del oficio. Exacto. Pero hasta ese momento, bueno, flaco, es lindo, como él dice ahí, es lindo mirar a los ojos a un adversario digno. ¿Viste? Adversario digno, sí, nosotros te torturamos, porque vos, hijo de puta, pusiste bomba, ¿cómo? Te torturamos. Larga el rollo, queremos saber qué pasó. Bueno, va macanudo. Pero sos un adversario digno, te la aguantás, son gajes del oficio. Hoy me toca a mí, la vez pasada te tocó a vos, ahora me toca a mí. ¿Dónde pasan los derechos humanos por ahí? No pasan. No pasaban. Entonces, hay que lo doy como ejemplo, porque hoy día uno agarra cualquier cosa en la web sobre Dardo Cabo y está todo cubierto por una pátina, digamos, donde estas cosas no se ven. ¿Entendés? Es decir, que entender esto no significa justificar, porque una cosa es entender, otra es justificar. Claro, sí, no estamos justificando, estamos tratando de entender lo que era una forma de vivir de época. ¿Y qué significa, le pregunto a los dos, la expresidenta en funciones, Cristina Fernández de Kirchner, reconoció a Dardo Cabo, en un acto, tengo entendido, a él como figura? ¿Qué significa como héroe? ¿Qué significa en un gobierno democrático reconocer la figura de Dardo Cabo y la heroización de aquella militancia? ¿Qué opinan? No, eso está escrito justamente en la heroización setentista, digamos, en la creación del setentismo. A él lo pone ahí adentro. Ahí lo pone ahí adentro, básicamente en torno al tema Malvinas. El tema de que él fue montonero y todo lo demás es piadosamente dejado de lado. No es cómodo hablar de eso. En el caso de Dardo, digamos, ¿para qué? Si no hace falta. Hay otros que, bueno, no podés, ¿no? Pero si lo tomás a Dardo, bueno, ¿qué fue? Y Malvinas, las 7 banderas, que María Cristina se prestó a eso y fue y las entregó. Creo que fue la última vez que salió de su casa, de su departamento, ¿no? Entonces, María Cristina Berrié. Sí. Que no está bien, pero bueno, no importa. Eso, ¿no? Entonces, es la inscripción justamente en la épica, ¿no? O sea, acá tenemos los héroes gracias a los cuales estamos acá, que lucharon por la democracia, como dice Vaca Narvaja, lo cual es una mentira total, digamos, ¿no? Ni siquiera defendían al gobierno peronista constitucional en términos de una democracia, lo defendían como un gobierno popular, ¿no? Y etcétera. Entonces, esa cosa es la banalización de izquierda, o la banalización populista. Es banalización, pero también es ficción, es mentira. Es utilizar hechos que uno puede entender que ocurrieran así, pero para nada decir así debían ser. No, claro. Esta es la diferencia. Y después de él hay dos relatos diferentes, dos que juegan un poco con el tema de lo heroico y de lo absurdo, ¿no? ¿En qué sentido? Que tiene que ver un poco con la presentación de él como un héroe, ¿no? Como las figuras de la entrega, cercanas al hombre nuevo, es decir, que es capaz de cualquier sacrificio por la revolución, por el pueblo, por los demás, es decir, la figura épica, digamos. Y por otro lado, existe también la versión que no es descabellada, que tiene que ver lo aproxima mucho al relato del absurdo. ¿En qué consiste en esta versión? Y Dardo era un cabeza loca que se dejaba manipular por las sombras siempre. El tipo era un hombre de acción que no pensaba y que muy impulsivo,
que le gustaba la acción y que de algún modo u otro siempre... Un fierrero. Fierrero, pero fierrero... que en el cual siempre había gente en las sombras que lo manejaba. Entonces, esa es la otra versión. La otra versión. Entonces, Malvinas, la Unión Obrera Metalúrgica, por ejemplo, ¿no? El asesinato de Bandor, que no se sabe, de ningún modo se sabe que lo haya asesinado. No. Pero asumamos que lo asesinó él. Bueno, entonces aquí lo mandó, en realidad, el ministro del Interior construyó la cosa de forma tal para que no había zona liberada, etcétera, etcétera. Cuando Dardo en 1972, en el acto de la Juventud Peronista de 1972, que ya estaba próximo el primer regreso a Perón, un acto masivo, yo estaba, dice, bueno, los que tenemos más de 30 años tenemos que dejar la Juventud Peronista, bla, bla, bla. Entonces esta versión dice, pero eso se lo puso Galimberti en la cabeza. Eso no le salió a él. El papá en la resistencia peronista, sí, bueno, pero era el padre que lo llevaba a decir, flaco, vamos a poner un caño. Sí, ¿y por qué esa necesidad de desmerecerlo? Porque ya vimos la necesidad tramposa de heroizarlo. Sí. ¿Y por qué esta otra, la necesidad de desmerecerlo, de bajar no es fácil su propia no es fácil de explicar. Responsabilidad? No es fácil de explicar. Un motivo puede ser la incomodidad que despierta el personaje, que no es un personaje fácil de explicar. Claro. Por eso yo, si fuera un personaje fácil de explicar, habría escrito un artículo de 12 páginas, claro. Digamos. No es un personaje fácil de explicar. Entonces, me parece que un motivo puede ser eso, incomodidad con una cosa atípica, digamos, ¿no? Bueno. Y el otro motivo es que hay una parte de verdad en esto. Bueno, esto está en los diálogos de mi libro y todo, pero, por ejemplo, Malvinas, uno le puede decir, flaco, escuchame una cosa, la revista Panorama, Héctor Ricardo García viajó con ustedes. La revista Panorama sacó un suplemento, ustedes ocuparon las Malvinas y al otro día salió un suplemento de la revista Panorama sobre las Malvinas y la cobertura del acontecimiento. Entonces estaba todo el mundo enterado. ¿Cómo no? Entonces, bueno, sí, es cierto, pero la respuesta de Dardo puede haber sido muy probablemente es ¿quién usó a quién? Claro. Yo solo no podía, yo necesitaba dinero, necesitaba una cantidad de cosas. Entonces, ¿a mí qué me importa regalarle una nota a la revista Panorama? O sea, yo lo que quiero es hacer eso. A ver, Tito, vamos a hablar con nuestros oyentes. Si quiere ayudar a pensar qué fue este personaje en una novela que seguro va a ser apasionante, va a tener que esperar un poquito, porque todavía no se editó. Pero ya le voy a avisar a tiempo para que pueda meterse en esta parte de nuestra historia novelada, con lo cual lo hace menos duro, generalmente, que escribió Vicente Palermo. A todos ustedes les digo, muy buen domingo, que terminen muy bien la tarde de este domingo, será hasta el próximo, y ya sabe, quédese acá, porque viene la otra mirada de Gustavo Mura y vale la pena. Integrar más allá de las divisiones, en el aire de la 1110.